Muy bones a todos y a todos. Seguitamos Nalderiques de Asturias, especial informativo. Encontrámonos nas puertas de la Xunta General, onde los bomberos de Asturias están manifestándose reclamando unas nuevas condiciones y toda la situación que se planteó y que se puso de manifiesto en lo que fueron los incendios de Asturias. A lo largo de este especial informativo vamos a sentir los testimonios de ellos protagonistas. El conflicto que hay en el servicio de emergencias del Principado no es nuevo. Ya llevamos meses con movilizaciones, ya el año pasado ya hubo movilizaciones y es una cosa, bueno, ya sabida por todos. Aquí lo que hay es una falta, estamos muy faltos de personal y el que tenemos, pues entendemos que está muy mal organizado. El problema que tenemos, que el gobierno regional nos hace oídos sordos a todo, no tiene voluntad de diálogo de ningún tipo. Que después de esta durísima campaña de incendios forestales que hemos vivido, una falta total de voluntad de diálogo, un diálogo para analizar lo sucedido, para ver los errores para no repetirlos, un diálogo para ver cómo se podría mejorar el servicio, mejorar la seguridad de los intervinientes. Nada, realmente después de este boom que tuvo en la prensa los incendios, ahora la actitud real, el interés real por el servicio de emergencias, por la seguridad de todos, vemos que es nula. Tenemos una plantilla muy justina para atender prácticamente el día a día y cuando sobreviene alguna incidencia o alguna coincidencia de emergencias, pues nos vemos con el agua al cuello. Nosotros tenemos una distribución que dejamos 13 horas 20 al día a los parques en dotaciones mínimas de 3 efectivos. Es decir, 3 efectivos para un incendio urbano, para un accidente de tráfico. Si hay un incendio forestal, lo habitual ahora es mandar a un efectivo solo, que se encarga de ir allí y nada más esperar a una empresa forestal. Entonces entendemos que así no se puede estar mucho tiempo, enviando un efectivo solo a incendios forestales, con 3 personas cubriendo un parque que cubre varios concejos. Esta situación algún día nos va a traer alguna desgracia. Realmente como estamos, las dotaciones, como te digo, son de 3 efectivos en ese horario. Si hay algún tampoco muy extraordinario, una vivienda, pues con 3 efectivos se suele pedir ayuda al parque más cercano. Entonces, para una vivienda están 2 parques actuando y muchísimos concejos totalmente desprovistos. Por ejemplo, si en Cangas de Narcea tiene que ir a apoyar a Tineo, quedaría de Gaña, Polayande, Ibias, Cangas de Narcea, Tineo, sin ningún tipo de protección. Y una cosa como una vivienda, que nuestro trabajo es algo que puede ser muy habitual. Y Pelayo, decís que esto viene de atrás, ¿no? Que ya fueron retallando poquitín a poco, quitando personal. Bueno, el año pasado ya se hicieron unas movilizaciones, luego hubo unas elecciones sindicales por el medio que paró un poco la cosa, hubo unas elecciones autonómicas, se intentó abrir un proceso de diálogo, el comité de empresa vinimos a hablar con todos los grupos que tienen representación aquí en la Junta y bueno, pensamos que iba a haber un diálogo, entonces se paró un poco la cosa para de cara a abrir un diálogo. Vimos que nada, que lo único que se hacía era extender en el tiempo y darnos largas y no tuvimos más remedio que retomar las movilizaciones porque, como decimos, esta situación así entendemos que un día va a traer una desgracia. Sí. Ellos en principio dicen que no pueden aumentar plantilla hasta el 2017, que por una ley general, y sí, es cierto, pero que hasta dentro de 2 años no pueden aumentar plantilla, pero con lo que hay se podría hacer mejor y con los huecos que tenemos en el propio catálogo de puestos de trabajo ir intentando hacer algo, una reestructuración temporal hasta que llegue la verdadera solución, que sería un aumento de plantilla. Ellos entendemos que quieren tirar así como buenamente se puede, haciendo apaños, como pasó en esta empresa siempre, hasta que la solución real, que sea incorporar un gran número de efectivos, pues pueda ser posible. Pero tardaremos años en ver eso, ¿eh? Claro, y aparte de lo que vimos con los incendios, ¿no? Que fue un poco lo que salió en los medios. Claro, el problema es que los que estamos yendo uno solo a los incendios somos nosotros, no son ellos. Entonces a ellos no les corre prisa organizar esto. Los que quedan 2 para tener varios concejos somos nosotros y los que vamos uno solo al incendio somos nosotros, no ellos. Entonces no les corre tanta prisa como a nosotros. Sí, en principio a final de año estuvimos aquí movilizando todos los jueves, lo cogimos como un poco el día nuestro porque también había movimiento en la Junta y a partir de ahora, según veamos cómo surgen las cosas, pues iremos tomando medidas de actuación, medidas de movilizaciones
un poco todo según vayamos viendo cómo va el proceso. Nosotros queremos decir que nosotros somos unos trabajadores públicos, pues unos trabajadores, estamos al servicio realmente de ellos. Esto es por el bien de ellos y por el buen nuestro. Cuando se habla de mejoras laborales, quiero matizar que no se está pidiendo dinero de ningún tipo, no se está reclamando ni paga extra, ni 5%, ni aumento de sueldo. Las mejoras laborales que se piden es no ir solo, por ejemplo. Pero es que esa mejora laboral va directamente enfocada a los ciudadanos, no ir solo, para poder actuar mejor, para poder actuar de un carácter inmediato. Entonces que seguiremos luchando por ellos y por el SEPA. Eroski Caudalia y el hipermercado en Mieres, en el que vas a topar les mejores ofertes y los mejores precios. La nuestra sección de pescadería, el pese más fresco dende les rules d'Avilés y de Xixón. La panadería, amplia variedad de panes y bollería acabante facer. Y la frutería, la nuestra amplia gama de frutes y hortaleses. Además, hay espacio para moda, electrodomésticos, libros. Hipermercado Eroski, en el centro comercial Caudalia en Mieres. Eroski contigo. Anúnciate en Alderiques d'Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdasturias.com. Alderiques d'Asturias, televisión y radio 100% asturiano. Viajes Macondo lleva una agencia de viajes tradicional con 10 años de experiencia, trato personalizado y de confianza, especializada en ofertas de viajes de última hora, vuelos, viajes de novios y viajes del inserso. Con nuestro trato personalizado y todas las nuevas herramientas tecnológicas, ofertamos y les mejores tarifes a la medida de les sos necesidades. Unes vacaciones o un viaje de negocios con les mínimas esmoliciones, la máxima calidad y el mejor precio. Para más información, damos na calle Valentín Masip 22 de Ubieu o en el teléfono 985 25 92 85.